Las causas y el detonante de la guerra. Los orígenes de la guerra. Los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial dejaron postrados a los países vencidos. Alemania había perdido parte de su economía para satisfacer a los países vencedores. Esto generó un clima de resentimiento hacia los vencedores, del que se nutrió un incipiente nacionalismo extremista alemán. El triunfo del comunismo en la Revolución Rusa fue recibido entre la admiración de muchos y el miedo de otros. La Gran Depresión sumió a muchos en una terrible crisis. Las soluciones extremas se presentaban como las únicas salidas. La expansión de los fascismos. Tras la crisis de 1929, Japón, Italia y Alemania iniciaron políticas exteriores agresivas y expansionistas para controlar mercados y materias primas básicas. Japón ocupó Manchuria. Hitler era elegido canciller alemán por un programa político basado en el pangermanismo. Alemania abandonó la Sociedad de Naciones y en 1934 realizó su primer intento de anexión de Austria. Italia invadió Etiopía y reorientó su política hacia la Alemania nazi. Alemania incorporó el Sarre y remilitarizó Renania. Las relaciones entre Italia y Alemania se fortalecieron. El fracaso de la política de apaciguamiento. Alemania inició un proceso de expansión en Europa, en el que las potencias europeas aceptaron sus exigencias. Por eso se dice que practicaron una política de apaciguamiento. En 1938, las tropas alemanas invadieron Austria y la región checoslovaca de los Sudetes. El 29 de septiembre de 1938 tuvo lugar la Conferencia de Múnich. Francia, Gran Bretaña e Italia aceptaron las exigencias de Hitler y le entregaron toda Checoslovaquia. La invasión de Polonia, el detonante de la guerra. Hitler ambicionaba también Polonia. Polonia estaba más protegida. Había firmado una alianza defensiva con Francia y Gran Bretaña. Alemania firmó en 1939 un pacto de no agresión con la URSS. Este incluía un protocolo secreto en el que ambos países se repartían Polonia y la URSS obtenía Finlandia y los estados bálticos. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Francia y el Reino Unido declaraban la guerra a Alemania. Era el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Ofensiva del Eje, la Guerra Relámpago. Alemania invadió Polonia en solo un mes. La URSS, por su parte, aprovechó la coyuntura para atacar Finlandia. Alemania atacó Dinamarca y Noruega para asegurarse el abastecimiento del hierro noruego y el control del Mar del Norte. Hitler conquistó los Países Bajos y Bélgica y preparó la gran ofensiva sobre Francia. La retirada de Dunkerque abrió las puertas de Francia a los alemanes, quienes adentraron en la región de las Ardenas en junio de 1940. Francia quedó dividida en dos zonas. Entre junio de 1940 y 1941 tuvo lugar la Batalla de Inglaterra, en la que ésta fue sometida a un continuo ataque aéreo. Italia había entrado en la guerra el 10 de junio e inició una gran ofensiva en el norte de África. Italia también decidió invadir Grecia.
pero ante su incapacidad intervinieron las tropas alemanas para culminar la ocupación. El nuevo orden nazi. En los territorios ocupados, el gobierno nazi implantó una política de explotación económica y represión política y persiguió sistemáticamente a los judíos. Opositores y judíos fueron encerrados en campos de exterminio y campos de concentración, donde asesinaron a millones de personas. Necesidades finales aliadas 1944-1945. El ejército ruso lanzó una ofensiva de gran éxito que llevó a las puertas de Alemania. Iniciaron el desembarco en Normandía, en las costas francesas. Los alemanes intentaron un último ataque desesperado en la batalla de las Ardenas. Los aliados continuaron con los bombardeos estratégicos contra las ciudades alemanas. Hubo más de 150.000 muertos en 2 días. Los soviéticos lanzaron una última ofensiva y ocuparon Berlín. Hitler se suicidó. Miren, paren porque faltaba la exclusión. Las primeras medidas contra los judíos fueron en 1933 y consistieron en eliminarlos de la vida pública y mermar su capacidad económica. El Reich promulgó en 1935 las leyes de Nuremberg y prohibieron los matrimonios entre los ciudadanos alemanes y los judíos. En 1938 comenzaron las campañas de arianización. La noche del 9 al 10 de noviembre de ese mismo año se produjo en Alemania y Austria la Noche de los Cristales Rotos, en la que los miembros y fuerzas de asalto del partido nazi y de las juventudes hitlerianas saquearon sinagogas, viviendas y establecimientos judíos. Unos 100 judíos fueron asesinados y cerca de 30.000 fueron arrestados y enviados a los primeros campos de concentración. La reclusión en guetos. En 1939, la invasión de Polonia, país que contaba con unos 3 millones de judíos, marcó una nueva escalada en la violencia antisemita. Las autoridades nazis promovieron una nueva forma de reclusión para los judíos y crearon los guetos, barrios de la ciudad donde se le obligaba a concentrarse a la población judía, sometiéndola a unas condiciones extremas de pobreza y desabastecimiento. Los guetos principales, Lodz, Varsovia y Cracovia, se encontraban en Polonia. El Holocausto. La faceta más brutal de la política racial nazi fue el Holocausto o la Shoah, es decir, el exterminio premeditado, planificado y sistemático de las comunidades judías en Europa. La persecución afectó también a otros colectivos como los gitanos y los homosexuales. Hay que entender que el Holocausto como un proceso que se inició con la llegada de Hitler al poder en 1933 y que atravesó distintas fases. 1942, un año decisivo. Batalla de Midway. Japón, el 4 de junio de 1942, tomó la isla de Midway, en la que se enfrentaron la flota japonesa y estadounidense. Batalla del Alamein. En octubre de 1942, el general británico Montgomery derrotó al ejército alemán. En la batalla de Stalingrado, en febrero de 1943, el ejército rojo lanzó una fuerte contraofensiva contra las tropas alemanas. En las que fueron derrotadas. Los contraataques aliados. El ejército alemán fue derrotado. Los contraataques aliados. El ejército alemán fue derrotado en agosto de 1943 en la batalla del Kars. En África, los aliados iniciaron una invasión por el sur de Italia. Las fuerzas aliadas frenaron el avance japonés en la batalla del Guadalcanal e iniciaron un ataque con la táctica de salto terrano.
La Guerra del Pacífico. Japón era una gran potencia del Pacífico. El gobierno estaba controlado por militares dirigidos por el general Tojo. Japón había ocupado Manchuria y Corea. Su política chocaba con los intereses estadounidenses en la zona. Japón atacó el 7 de diciembre de 1941 la base estadounidense de Pearl Harbor. La invasión de la URSS. Hitler invadió la URSS en el verano de 1941, ya que consideraba al comunismo su principal enemigo. Su objetivo era ocupar, antes del invierno, Leningrado, Moscú y Kiev, para obtener los cereales rusos y el petróleo del Cáucaso. La operación se retrasó. Las consecuencias de la guerra. Las pérdidas humanas. Se calcula que en la Segunda Guerra Mundial hubo más de 60 millones de muertos. La URSS